Sentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Aquí estamos en su espacio informativo de las 8 de la noche. Muchas gracias por su presencia y por supuesto su compañía. Le invitamos como siempre a que se quede con nosotros en los próximos minutos. La información que acontece en nuestro hermoso estado. Patricia Espinosa nos acompaña informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto también estar aquí con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre es un gusto estar contigo. Por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal o también en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que están en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y este día en el puerto de Progreso, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, entregó equipo para la recolección de basura, pero también ahí tuvo un momento para anunciar importante inversión en temas de cultura, infraestructura y también en temas de salud. El Ayuntamiento del Puerto de Progreso recibió un apoyo histórico en materia de recolección de residuos sólidos. El gobernador Mauricio Vila Dosal entregó equipo en el que se invirtieron 13 millones de pesos. Hoy estamos viniendo a entregar 5 camiones como estos, son 3 de este tamaño y uno es un poquito más grande con la caja. Progreso nunca ha tenido infraestructura como esta, de hecho infraestructura como esta solo tiene Mérida y ahora Progreso. Pero también vamos a estar entregando 6 motocicletas eléctricas, 53 contenedores, que es donde se va a poner la basura para que estos camiones la pasen a buscar. Con este equipo se recolectarán las 85 toneladas de basura que generan a diario los 65,000 habitantes de Progreso y sus comisarías. Durante el evento, el gobernador también anunció la remodelación del Centro de Salud del puerto. Le vamos a meter 7.5 millones de pesos a este centro de salud para que esté en buen estado y sobre todo para que les puedan atender mejor a todos ustedes. Agregó que en materia de salud hay una deuda pendiente que en 2 meses quedará saldada. Se trata de la instalación de la cámara hiperbárica para la atención inmediata de buzos que sufran descompresión. Asimismo, anunció que a finales de este mes iniciará la construcción de las 100 acciones de vivienda que se realizarán en este puerto. Recordó que se están invirtiendo 56 millones de pesos en la remodelación de la Casa de la Cultura y que el próximo año se invertirán 500 millones de pesos en el puerto, como resultado de las gestiones realizadas con el gobierno federal para que incluya a Progreso en el programa de infraestructura urbana para ciudades turísticas. El alcalde de Progreso, Julián Zacarías, agradeció el apoyo recibido. Nunca en la historia del municipio había visto que un gobernador ponga el empeño que hoy Mauricio Vila está haciendo por Progreso. Queremos que juntos Progreso brille. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y bien, ahora nos vamos a Atzilam de Bravo, en donde el gobernador Mauricio Vila Dosal también hizo una inversión en infraestructura del malecón. El gobernador Mauricio Vila Dosal inició los trabajos de remodelación del malecón del puerto de Atzilam de Bravo, en los que invertirán 9.6 millones de pesos y estarán listos en diciembre. Queremos tener un malecón que nos permita, entre otras cosas, tener mejores espacios de convivencia familiar, que permita también que cuando lleguen los turistas vengan y tengan un lugar para pasear. El secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo, explicó en qué consistirán los trabajos de remodelación del malecón. Esta intervención abarcará 550 metros lineales desde la calle 22, que es el monumento, hasta la calle 34, que es el campo de fútbol. Con esta obra se pretende generar un malecón con espacios amplios que proyecten una nueva imagen urbana. El proyecto comprenderá lo siguiente: elaboración de pisos de concreto estampado,
andadores peatonales y rampas para apoyo a personas con capacidades diferentes. Iluminación arquitectónica para andadores y parque a base de lámparas de LED. Formación de carpeta asfáltica e instalación de alumbrado público en vialidades. Reforestación de áreas verdes mediante el uso de plantas endémicas. Instalación de mobiliario urbano como basureros, aparca bicicletas, bancas y juegos infantiles. Durante la gira por la costa yucateca, el gobernador dijo que en las próximas semanas iniciarán las acciones de vivienda en el puerto, en las que se invertirán 3 millones de pesos. Se comprometió a que en octubre estará operando el programa Médico 24/7 en este puerto. Asimismo, dijo que en breve iniciarán los trabajos de dragado en el puerto, a fin de apoyar a los pescadores, que durante la veda, 1.492 hombres de mar recibieron apoyos económicos por 4.5 millones y 2.3 millones en despensas. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, y por cierto, ayer aquí le precisamos en este espacio informativo de las 8 de la noche las acciones continuas que realizan las autoridades estatales con esfuerzos, sinergias para que se tenga una mayor inversión y así capitalizar el tema del turismo en Yucatán. Esto va de la mano con estos ejercicios que se realizan y del cual las autoridades estatales se están acercando a los puertos aquí en Yucatán. Y de la mano con estas actividades son precisamente las autoridades estatales quienes solicitan a las mismas autoridades de CONAPESCA mayor vigilancia en la costa yucateca. El gobernador Mauricio Vila Dosal pidió a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que envíe cuanto antes suficientes inspectores para combatir la pesca ilegal en la costa yucateca. Desde aquí le volvemos a hacer un llamado respetuoso pero enérgico a CONAPESCA a que asuma su responsabilidad y que nos dé para Yucatán los inspectores que necesitamos para que los que sí respetan las vedas, cuando salgan a pescar, puedan tener el sustento para sus familias. El comandante de la 9ª Zona Naval, vicealmirante Carlos Alberto Lanz Gutiérrez, se sumó a la petición. Es una situación que yo veo que es un requerimiento de toda la población pesquera, de que se les apoye en ese sentido, sobre todo los que están legalmente establecidos como pescadores, ¿no? Especies marinas como el pulpo escasean por la pesca furtiva, por eso no es buena la temporada de captura. Ahorita ustedes han escuchado de que la pesquería de pulpo bajó considerablemente en esta temporada y puede estar relacionado con el hecho de que no respetaron la veda los pescadores furtivos y también la pesca indebida, o sea, del pulpo, de estarlo sacando de su cueva o de su casa, ¿no? Con el famoso bichereo que le llaman, y con eso impiden que el animal se reproduzca y obviamente pues la población de pulpo baja. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. El gobierno del estado defenderá el territorio para garantizar la autonomía, libertad y seguridad de los yucatecos, porque por modificaciones arbitrarias a la Constitución de Quintana Roo se solicitó la anexión de municipios que pertenecen a Yucatán. Quintana Roo únicamente modificó su constitución, o sea, ellos unilateralmente, su Congreso acordó modificar su constitución, el artículo que señala sus límites. Ellos alegarán lo que ellos consideren su derecho y nosotros vamos a estar preparados para probar lo que nosotros estamos alegando. Ahorita afortunadamente tenemos la suspensión, la Corte ordenó que se suspenda todo y que no existe ningún acto que el Quintana Roo pueda llevar a cabo, es decir, las cosas se quedan exactamente como están hasta que se termine resolver la controversia. Por supuesto, la Consejería Jurídica de Yucatán defiende con todos los recursos legales a su favor para mantener a Tecash, Peto y Chemash en su territorio. Y en otro sector, pero con la misma tendencia de hoy en noticias favorables para el Estado, le cuento que ahora la Fiscalía de Yucatán se posiciona en los primeros lugares a nivel nacional en temas relacionados a la procuración de la justicia. Por ocupar el segundo lugar general en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019 que presentó la organización Impunidad Cero, la Fiscalía General del Estado se mantiene como una de las mejores instituciones del ramo a nivel nacional. La dependencia obtuvo una puntuación de 64.70%, derivada del análisis de 8 indicadores agrupados en 4 temáticas,
estructura, operación, resultados y política criminal, en los que encabezó el correspondiente renglón de confianza por tercer año consecutivo. En este último estudio, la Fiscalía de Yucatán se colocó en la segunda posición nacional, solo por debajo de Chihuahua, con 72.24. Además, Yucatán se mantuvo como la entidad que más aproxima a los valores que el organismo considera óptimos, pues sumó 322.01 unidades de 600 posibles. Para definir lo anterior, se valoró 6 indicadores con puntajes: tiempo medio para denunciar un delito, efectividad en procuración de justicia, porcentaje de población que confía en el Ministerio Público local, cumplimiento de órdenes de aprehensión, porcentaje de sentencias de menos de 3 años e impunidad en homicidios dolosos. En materia de efectividad, la Fiscalía Yucateca presentó un incremento del 10%, al pasar de 5.3 a 15.3% en comparación con el índice del 2018. En los últimos 3 estudios que ha publicado Impunidad Cero, se ubicó entre las primeras 5 instituciones con mejor desempeño en procuración de justicia del país, y el territorio conserva su lugar como el de menor impunidad en homicidios dolosos. Con todo lo anterior, se confirma que los esfuerzos del gobierno del estado a través de la Fiscalía por brindar un servicio eficiente a la sociedad. Teleyucatán te informa. Enseguida regresamos. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa, y ya tan solo unos días de celebrar un año más de la independencia de México. Los preparativos continúan. A unos días del desfile cívico-militar con motivo del 209 aniversario de la independencia de México, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó revista al personal del Ejército, Armada, Policía Federal, Estatal y Municipal en las instalaciones de la 10ª Región Militar. La Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, encabezó el ensayo en la que participaron alrededor de 350 elementos de las Fuerzas Armadas. En la columna también participaron elementos de la Guardia Nacional y el Plan DN3. El contingente estará integrado por 2 bandas de guerra, 792 elementos, 6 banderas de guerra, 43 vehículos, una planta potabilizadora, 2 camas bajas, un camión de volteo, una cocina comunitaria, un tracto camión dormitorio, 2 ambulancias, 4 embarcaciones, 3 aviones y un helicóptero. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa.
Y el cenote Chacamul de Yaxcabá ya luce una imagen diferente. Durante la limpieza de ese espacio se retiraron kilos de basura, entre los que resaltan llantas, biberones, envases de vidrio e incluso bicicletas. Aunque se realizan estas acciones, nosotros como ciudadanos y todos aquellos que acudan a estos espacios debemos de cuidar el entorno natural. Por iniciativa ciudadana se rehabilitó y limpió el cenote Chacamul, ubicado en la comisaría Libre Unión de Yaxcabá. Un equipo de 8 buzos liderados por el arqueólogo Sergio Grosjean Abimeri, director de Expedición Grosjean, descendieron 21 metros de la superficie y luego se sumergieron otros 44 metros de profundidad del cuerpo de agua. Antes de la inmersión no se tenía registro de su forma y dimensiones, de modo que la información adquirida será de gran utilidad para el Atlas de los Cenotes de Yucatán. La secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Melina Rodríguez, y su jefe del Departamento de Cuerpos Kársticos, Eric Torres, supervisaron las labores. Se contó con el apoyo económico de un grupo financiero y de una fundación cuyos colaboradores laboraron como voluntarios. Se contabilizaron 850 kilos de residuos sólidos recolectados, entre llantas, biberones, bicicletas, envases de vidrio, metales y objetos de hechicería. También se encontraron peces y crustáceos nativos de la región, a pesar de la contaminación. Se encontró una especie conocida como bagre, entre ellos un ejemplar albino que es difícil de hallar. Teleyucatán te informa. Le platico que alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán obtuvieron certificados que los califican para consultorías generales. Como resultado de la evaluación externa a sus competencias profesionales, alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán obtuvieron certificados que los califican para proporcionar servicios de consultoría general. El certificado con código EC0249, entregado por el Sistema Nacional de Competencias del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, confirmó la evaluación positiva a los alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia, quienes resultaron aptos en desempeño, producto, actitud y conocimiento para la resolución de un problema real de una empresa local. Cada estudiante realizó una consultoría a una empresa que tenía un problema específico como resultado de los estudios que ofreció una solución que fue aplicada y tuvo un impacto positivo, explicó el profesor de la asignatura Consultoría Empresarial Carlos Herrera Méndez. El representante del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, José Ángel Rebolledo Cardillo, resaltó que los estudiantes no son consultores expertos, pero tienen la competencia necesaria para desempeñarse en el ámbito. Con ese tipo de competencias adquiridas por los estudiantes de la UADY, tienen una ventaja al ingresar al mercado laboral, complementando sus conocimientos profesionales, basados en el modelo educativo para la formación integral. Teleyucatán te informa. Actividades literarias para toda la familia estarán disponibles en la Biblioteca Central Estatal Manuel Cepeda Peraza, que ofrece talleres, presentaciones de libros, tutorías y lecturas, además del acervo que protege en sus instalaciones. La Secretaría de la Cultura y las Artes ofrece 4 opciones en el recinto. El taller de formación y recreación denominado Viajando a mi Interior. El jueves a las 19 horas, Miguel Iturralde Loría presentará su novela Y el tiempo volvió, que narra el romance del gobernador más joven de Yucatán, José María Iturralde Traconis. Además, ahí, estudiantes de secundaria y preparatoria que requieran apoyo en el aprendizaje del idioma inglés tienen a la mano el Club de Tareas, donde Rebeca Chuil Vega resolverá sus dudas y también inquietudes. Como parte del programa Sábados de Cuentos, niñas y niños escucharán El flautista de Hamelin el 21 próximo a las 10 horas. Con esta información nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé.
Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, y ahora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. ¿Quieres asistir al concierto de Ricky Martin este 21 de septiembre? Ingresa a yucatanforpeace.com y selecciona el lugar de tu preferencia y número de boletos. Y listo, tú puedes formar parte de este gran acontecimiento, orgullosamente celebrado en Mérida, Yucatán. Tele Yucatán. Y en la tarde, nuestra compañera Lidia Ojeda entrevistó a la licenciada Nadia Victoria Pérez Basulto, jefa de Fomento Literario y Promoción Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Vamos a ver la siguiente entrevista. Hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la licenciada Nadia Victoria Pérez Basurto y ella es jefa de Fomento Literario y Promoción Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Quiero compartir con todo tu auditorio pues todos los proyectos que tenemos ahorita en puerta. Muchos ya cierran así, ya estamos por cerrar. Pero nada de cerrar. Exactamente, pero creo que todavía hay oportunidad de que los aprovechen. El primero es la convocatoria del Premio Nacional de Cuento de Beatriz Espejo. Esta es una convocatoria que trabajamos de manera conjunta con el Ayuntamiento de Mérida para todos los mexicanos o residentes en habla española en el país, porque es a nivel nacional, pues para que manden un cuento, mínimo 5 cuartillas, máximo 15. Mañana cierra la convocatoria a la 1 de la tarde. Pueden entregar sus propuestas en la Biblioteca Cepeda Peraza o en el Centro Cultural José Martí. Este centro se encuentra en el Parque de las Américas, a un lado de la Concha Acústica, y la Biblioteca Pública Central Manuel Cepeda Peraza se encuentra en la 55 con 62, a espaldas de Santa Lucía. Y pues es una excelente oportunidad para impulsar la carrera artística, literaria de los mexicanos y mexicanas de este país, y qué mejor que sea una ganadora o un ganador yucateco, ¿no? El año pasado ganó José Luis Enciso, quien es escritor del Estado de México. Ojalá que este año podamos contar con un yucateco o una yucateca como ganadora de este premio. Se entregan 50,000 pesos en efectivo, lo cual yo creo que es un gran impulso para la carrera de cualquiera. Exactamente, ¿no? Y si no solo trabajan literatura y pues otra disciplina artística y demás, tenemos otra convocatoria que cierra el viernes, que yo creo que es una convocatoria muy interesante, en este afán de la Secretaría de la Cultura y las Artes por difundir y fomentar la creación artística. Tenemos la formación de nuevos creadores. Esta es una convocatoria solo para el estado de Yucatán, para jóvenes de 15 a 25 años. Entonces pueden meter proyectos en artes visuales como pintura, fotografía, en medios audiovisuales que podría ser cine, un cortometraje con celular, que ahora ya hacen cosas increíbles con el celular, teatro, música, danza, literatura. Entonces es meter un proyecto, pueden tener acceso hasta 100,000 pesos para hacer ese proyecto entre octubre de este año a marzo de 2020. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad que deben aprovechar los jóvenes de este estado, porque yo creo que hay muchísimos, sobre todo estas nuevas generaciones, que no sé tú, pero yo ya los veo que ya traen unos proyectos y unas ideas como muy concretas y solo les hace falta como el impulso para desarrollarlos. Qué mejor que tener este recurso financiero de hasta 100,000 pesos para, pues no sé, montar una obra de teatro, una producción musical, editar un libro. A lo mejor conozco muchos chicos que ya están haciendo sus poemas y sus poemarios que editan de forma digital. Qué mejor que
hacer un proyecto que lo puedan tener en forma impresa. Que muchas veces eso es lo que ocurre, y qué bueno que nos acompaña esta tarde, porque sobre todo en el interior del estado sé que hay muchísimo talento y jóvenes que ya tienen los materiales listos, escritos, elaborados, ya lo tienen en su mente y plasmados, pero no buscan la manera de desarrollarlos. Así que esta segunda convocatoria, ¿cuándo cierra? Esta convocatoria cierra el viernes 13 de septiembre. Hay que entregar el proyecto en la Dirección de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural en la Secretaría de Cultura. Se pueden comunicar tanto teléfono 942-3800, extensión 54023, o al correo desarrollo.artístico@yucatán.gov.mx. Si necesitan cualquier información, leer la convocatoria con calma, los formatos y demás, pues en las redes sociales de la Secretaría, Sedeculta o Secretaría de la Cultura y las Artes, Sedeculta Yuc en Twitter, y pues allá les pueden dar toda la información. La verdad es que está sencillo, digo, ya estamos como en los 2 días para terminar el proyecto, pero si ya tienen la idea, solo es plasmarlo en un documento. Y hacerlo llegar. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y con cuánto? Un presupuesto que diga, que desarrolle qué es lo que necesitas para hacer el proyecto. Como tú mencionas, la idea es que surjan creadores jóvenes de los municipios de Yucatán, que no solo se den estos apoyos a la capital, sino que podamos ver estas, como tú dices, ¿no? Que ya hay muchos chicos y chicas jóvenes que están haciendo cosas increíbles en Teabo, en Maní, bueno, pues aplicarse y pues postularse a esta convocatoria. Así que corre el tiempo. Exactamente, exactamente. Y en este mismo afán de descentralizar, que viene desde el gobierno del estado, de descentralizar los servicios y en particular la cultura, el arte y la cultura, pues tenemos otro proyecto precioso que vamos a empezar este martes 17 de septiembre, arrancamos en Tecash, se llama Kosh Naitik, vamos a soñarlo, Ruta de la Imaginación. Y es un proyecto que abarca música, baile, artes visuales y obviamente el libro, la lectura, el fomento de la lectura. Pero lo que tratamos es que de una forma divertida, entretenida, los participantes no solo sean una audiencia pasiva, sino que estén activos y formen parte. Exactamente, y que vean que el libro y leer no es aburrido. Claro. Que puede ser muy divertido y que se puede mezclar con otras cosas, que puede ser muy social, además, que puedes hacer yoga y leer, porque una de las actividades uno de los talleres es yoga y leer. Qué interesante. Y esta actividad la estamos haciendo en conjunto con 7 municipios de Yucatán, con las autoridades municipales de estos municipios, con mediadores del Programa Nacional de Salas de Lectura, que son ciudadanas y ciudadanos que pues de forma voluntaria, por el amor que le tienen a los libros, comparten este amor y generan las actividades. Y tenemos al colectivo Miranfu, que son chicos de interdisciplina, de música, de danza, de literatura, que generan toda esa narración musical que recorre el parque principal de los municipios. Entonces, la verdad es que vale muchísimo la pena. Y la cereza del pastel es que vamos a tener el librobús de Educali de Fondo de Cultura Económica. Esta es una librería rodante que ya ha recorrido varios estados del país. De hecho, termina en Tabasco y llega a Yucatán y va a estar con nosotros pues en todos los municipios en los que vamos a estar visitando, ¿no? Empezamos en Tecash, vamos a estar en Tecash, en Ticul, en Oshkushkap, en Muna, en Maní, en Teabo y concluimos el 29 y el 30 en Valladolid. Perfecto. ¿Qué se necesita hacer o dónde hay que estar? ¿Dónde se apunta uno para participar en estas rutas de la imaginación? Estar ahí, ya sea que si están viendo este programa, pues que vean que la escuela de sus municipios, vamos a trabajar con las escuelas de los municipios, con las bibliotecas municipales también. Pues participar, muchos van a ser en la mañana, algunas van a ser en la tarde, los municipios ya tienen toda la información, entonces les pueden pedir la información a las direcciones de cultura de los municipios, son gratuitas y son para toda la familia, que tampoco es solo para los niños, pueden participar las mamás, los papás, los abuelitos, las abuelitas, porque el fomento de la lectura es de todos. Claro. Todos debemos involucrarnos, no se puede dar solo en la escuela y en la casa no, o solo en las actividades de entretenimiento, pero no se le da continuidad. Lo cierto es que queremos con esta actividad pues sembrar semillas y ojalá esas
semillas germinen en futuros lectores y lectoras. Exactamente. Excelentes noticias entonces en el tema de la cultura y las artes. Mañana cierra la primera convocatoria, el viernes la siguiente y el martes arrancamos con las rutas de la imaginación. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y ojalá pues puedan acompañarnos en todos estos proyectos. Estaremos pendientes para darle seguimiento. Muchas gracias. No, gracias. Hay que dar la invitación para todos los que nos ven en casa. Aplíquense, metan su cuento o algún trabajo artístico. Mañana viernes y el martes arrancamos con el otro proyecto. Nos vamos a una breve pausa. Al regreso, mucho más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Los ideales de la nación fueron forjados por mujeres y hombres que dieron su vida por la libertad de nuestro país. Este 16 de septiembre, el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos te invitan a que acudas en familia a presenciar el desfile militar para celebrar el 209 aniversario de la independencia de México. Acompáñanos. Sé parte de la historia. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. De vuelta con más información, industriales yucatecos ya se preparan para los ajustes al presupuesto que realiza el gobierno federal. Si bien el ritmo de las exportaciones e instalación de nuevas empresas ha sido positivo en 2019 para Yucatán, es necesario que el gobierno federal no aumente sus procesos administrativos o genere cuellos de botella para el envío de productos locales a otros países, consideró Alberto Verdón Bolio, presidente de la industria de exportación de Yucatán. Verdón Bolio manifestó su opinión respecto a los recortes que se han registrado en algunas dependencias federales, situación que preocupa al sector que encabeza, ya que han ocasionado aumentos y retrasos en los procesos de exportación de productos. Verdón Bolio señaló que es necesario que exista una mayor agilidad en los trámites y procesos para atraer nuevas inversiones y aumentar las exportaciones, lo que genera preocupación en el sector. Por último, en el tema de la tarifa de energía, el presidente de Index Yucatán insistió en la importancia de ofrecer mejores precios a los diversos sectores económicos de la entidad, esto con la finalidad de generar nuevos empleos e impulsar el crecimiento del Estado en todos los sentidos. Teleyucatán te informa. Y disminuye la compra de vivienda denominada económica y lo hace en un 50%. Sin embargo, este año cerrará con la construcción de más de 14,000. La desaparición del esquema de subsidios a la vivienda social ha ocasionado una disminución del 50% en la compra de vivienda económica, informó el delegado de la Canadevi en Yucatán, Eduardo Ancona Cámara. De construcción más. De construcción nos hemos contenido como un 65%. Entonces estamos en un periodo de adaptación los que hacemos vivienda, ¿no? la industria, en donde si el mercado pues, no va a poder adquirir, pues por supuesto que no puedes poner irresponsablemente producir más. Sin embargo, Ancona Cámara dijo que este año se cerrará con la construcción de cerca de 14,000 viviendas, debido al auge inmobiliario que está teniendo la entidad, principalmente en viviendas residenciales. Ancona Cámara dijo que en Yucatán se cuenta con una reserva territorial suficiente para cubrir la demanda de los próximos 10 años. Al anunciar la 15ª edición de la Expo Vivienda, el delegado de la Canadevi expresó que el evento se llevará a cabo del 3 al 6 de octubre en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán,
y se ofertarán poco más de 5.000 viviendas con precios que oscilan entre los 300.000 y 4 millones de pesos. Por todos los rumbos de la ciudad de Mérida y aparte del municipio de Mérida también en Canacín, en Humán, en Ucú, en Progreso, en Concal, en Tizimín y Valladolid. Una de las novedades de esta edición es la venta nocturna que se realizará el viernes 4 de octubre de 7 a 12 de la noche, donde los expositores tendrán sorpresas y obsequios especiales para los visitantes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y uno de los temas polémicos y principales para la elaboración de la ruta del Tren Maya es el impacto económico, ecológico y social que tendrá. La máxima casa de estudios realiza un foro para hablar y también analizar sobre este tema. En un ejercicio democrático y educativo se analizó la viabilidad y los beneficios económicos, ecológicos y sociales que ofrecerá a Yucatán el paso del Tren Maya. En la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán se realizó un foro con representantes del gobierno federal, investigadores, cooperativas y universidades para analizar todas las aristas del proyecto. Cada quien expuso su postura con base en su información para argumentar lo positivo o negativo que traerá el paso del Tren Maya por las vías férreas de la entidad. La mañana de hoy se va a ventilar aspectos importantes relacionados con el impacto económico, social, ambiental que este Tren Maya podría llevar o podría tener sobre la población, ¿sí? Sobre los recursos naturales de la población de la península de Yucatán. Participaron representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, investigadores del Centro de Investigaciones Regionales de la Unidad de Ciencias Sociales de la UADY, del CEPSIS de la UNAM, y representantes de la zona PUC. Está contemplado un debate en el sentido de que se expondrán los argumentos a favor y en contra de este proyecto y bueno, cada área involucrada hará la defensa, ¿no? Que considere acerca de los argumentos que haya planteado esta mañana. Se expuso que el proyecto está orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la península, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y propiciar el ordenamiento territorial de la región. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regreso estará con nosotros Hermilo López Balam con la información en lengua maya. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ese ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, llora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa, estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo, estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Ya está listo y por supuesto también preparado Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilacap. Yutzilacap, ¿cómo estamos? Muy bien, ya mitad de semana. Mitad de semana. Aquí contento de estar contigo, compartiendo la información. Muchas gracias, igual yo. Beitron le pale que la cambia su chico lil Teleyucatán te informa y ambalo cano y vuelta beslati le acabil. La miércoles beslai tancho porque negó un tile pisquina te winali septiembre. Ojalá Teleyucatán Mauricio Vila Dosal takpa chilo peshimal meya tu kahil progreso tu kubaje gelas no kulilo. Chato sino mamol bitulaka bashkubajo pulu de ichkahilo. 13 millones de pesos y 7 le nuco y loba bishawi que se le va a 85 toneladas y lo que gelas bajo con mamol bichkahil. Sansama le baje la blecheku kume yahti 65,000 mako kahakba tu winali tu kahil progreso tu lak
ubak pachilo tsao el bijante lu tsok bale winal septiembre u casa tunshan 100 upele helas mehilo yanu beta mehilti helas nahilo chelu yantal mako tu yotochop yan yutskinta shan kuchil casa de la cultura yete luego be hap kutalo yan 500 millones pesos punu tohol de mehil kumbetbi te tu kahil progreso chelu upexil tal ka kuchuk mako ulak mako shimbal te kahil helo Lega luktelo ka bisan tu kahil tsilam de Bravo le halachilo Mauricio Vila dosal tak pasan chelu hol in tu casa liuskintal le be nos behil kuman halka nabil te tu kahil tsilam de Bravo y no tohol tik mana bolompele lu millón peso 9 millones peso y chile shimbal me tu bete halka nabil ke alikshan y chula kiniloba yanshan u betal nahilopte kaho chamako uyandal mako mamalo y to chobi 8 millones peso bunu tohol te tu hetsasanete winali octubre kutala te tu kahil tsilam de Bravo yanu kuchushan lenuk besahilukaba médico 24/7 yete shan yanu uhatsale halka nabil telo kapata kuyandale chukayobo casa shan ichile kinilo ma tu pastelu bin chukaile mako ichka nabilo 1492 un tulu le mako ba tu kamo tu shan antahilo kub shantio despensa tiene que investigar esa bolilesho tu nats ashan usutukil ukin besahil uchi ukaso de batel ukabatik halkabilo nos lumil México tanto no lakabash kabet tanto li igual más con tak pajalo 209 jabo casa club nos batel el gelo tiene que investigar ejército armada de México policía federal tu nos lumil Yucatán te beshan tu mekna kahil jo tak paho tu kuchil 10ª región militar te tu ubet con pelo meyahil bashe con chambite le tiek en el lunes gelo holinta shantu me le muchtan baila no me gelas mako usnos kabilo halachi Yucatán secretaria general de gobierno María Fritz Sierra le bintu cabo halachi Yucatán 350 un turul mako con bin ti kuchili umolay el ejército mexicano takpa mako ti umolay el guardia nacional y este plan de N3 21 lunes ilikesh le bajela tu kahil libre unión te la tetulak en el Yucatán un pe much kabil mako vino tun uhatso un pelzonot le tie kawilikesh tela chakamul ukaba le tie tsonot helo y ante tu kahil libre unión un hatstun washaktul mako 8 juntul mako oko ichile utami le tie tsonoto bishawekesh bukat tamil yashe 21 metro biniko ich beyo Sole kaskucho takyoko lulak 44 metro tamil le tiejao. Jejelas tunshan basho hosa telo 850 kilos balo pupulan chembeyilte ichile tsonoto tumen le mako walo kutukultikobe tumen chembe ni kohe basha ke upulul telo lema oko ke mako ma ohelan bishi ni ke tsonoto tulaka bash tuilo telo yanumeya telo betalu tsoltsibi bash yang ichile tsonoto jejelas basho hosa bibishawi ke le bala tak bicicleta tinchak balakop hok sabi yantao botellelo vidrio yetula barro hok sa te ichile tsonoto buka talamil gutasi kuk askunti ba mak yokol kabil le llevas en sikbatesti le sutukil hela kamasa shmalo bile akabil miércoles a samalo y mikil bash tukatene tu chikulil tele Yucatán te informa Miguel Leni nos vamos pero regresamos mañana te vamos a estar aquí esperando. Estaremos. Seguimos con la información. Le platico que el INAIP cumple 15 años de ser un organismo de transparencia en el Estado. Luego de 15 años de su constitución, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es uno de los órganos autónomos de transparencia más usados por los yucatecos para saber qué hacen las instituciones públicas con el dinero que reciben. En los primeros 9 meses del año, los yucatecos solicitaron información al INAIP por medio de 15.472 preguntas en temas del gasto público, documentos y labores de los servidores públicos. En 2004 llegamos a más de 3.021 ciudadanos con 37 eventos. Este año llevamos cerca de 11.000 ciudadanos sensibilizados en más de 97 eventos. Del 2004 a la fecha, el INAIP pasó de 10 a 76 servidores públicos que trabajan a diario para resolver las dudas de los ciudadanos en transparencia y protección de datos personales. En 2004, en Yucatán se recibieron 617 solicitudes de información y a estas fechas los yucatecos, como hemos señalado, han generado, después de las solicitudes, el año pasado 600 recursos de revisión y en este año ya vamos por más de 1.300 recursos de revisión. Este año el INAIP capacitó a 2.967 servidores públicos para mejorar la atención ciudadana.
En el 15º aniversario, el órgano autónomo realizará diversas actividades para presentar los resultados obtenidos. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Con esta información nosotros nos despedimos, agradeciendo que haya estado aquí en Teleyucatán te informa. Mañana la cita puntual a las 8 de la noche, por supuesto, con más de lo que sucede en Yucatán. Lenny, un gusto, que tengas excelente noche. Carlos, bonita noche, nos vemos mañana y por supuesto usted se queda con la información deportiva, con los expertos, ya los conoce Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana, porque las noticias no se detienen. Que descansen. En la tiendita de Don Pisco venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Piscolín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Desde el Estudio A de Teleyucatán estamos listos para presentarles una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Estaremos platicando acerca de la venta de boletos para la serie final de la zona sur, los Leones de Yucatán. A pesar de que esta noche se va a conocer el nombre de su rival, si va a ser el equipo de los Diablos Rojos del México, bien los Tigres. Ayer, por cierto, el equipo de los Diablos con 4 carreras en la 9ª entrada le dio la voltereta y dejó tendidos al equipo de los Tigres. Parecía que Tigres ganaba el boleto para la final de la zona sur y obligaron a que hoy se juegue el 7º y último encuentro de esta primera ronda de playoff. De cualquier forma, los Leones de Yucatán desde esta mañana abrieron sus taquillas y ya están a la venta los boletos para la serie de partidos que van a estarse desarrollando aquí en el Cuculcán, la final de la zona sur. Le tendremos todos los detalles. Estaremos platicando en el atletismo acerca de la presentación de la 5ª edición de la carrera de Megameria. Este año va a ser de 21 kilómetros y se va a estar corriendo con 8 causas diferentes. En la información del fútbol del estado estaremos hablando que se entregaron 25 valores indestructibles a los alumnos de la Escuela Técnica número 58 por parte de la Fundación del Empresario Yucateco. También se realizó el Congreso Estatal de Árbitros, donde uno de los reconocimientos entregados fue para Eliezer Castillo por 40 años de actividad. De esto y mucho más estaremos hablando y como siempre el gusto de saludar a mi buen amigo Antonio Lizama. Tony, buenas noches. Arrancamos. ¿Cómo estás, Mario? Sí, buenas noches, ya listos con toda la información de este miércoles, ya mitad de semana. Oye, pues te había dicho, ¿no? El diablo mueve la cola, los Diablos Rojos ganaron, así que bueno, todavía hoy se va a definir quién va a pasar a la gran final de la zona sur, Diablos o Tigres. En fin, el que llegue a la final, yo creo que va a ser un duelo atractivo. Ojalá, como decíamos en la emisión de la tarde, los Diablos, pues bueno, por ser uno de los equipos igual protagonistas en este circuito, pueda ser una serie importante y será una serie muy cerrada, Diablos Leones. Pero vamos a ver qué pasa primero la noche de hoy, ya mañana les estaremos informando. Vámonos rápido con nuestras vías de comunicación, 940-76 el teléfono, 940-7600, redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted se comunique con nosotros. Lo que te puedo decir es de que ambos equipos involucrados, el caso de los Leones, Tigres frente a Diablos, en su momento fue Oaxaca, han demostrado que mientras no caiga el out 27 no se puede pues ya cantar victoria. Pasó en el Cuculcán en el cuarto juego cuando parecía que el equipo de los Guerreros igualaba la serie contra Yucatán y bueno, finalmente los Leones vinieron atrás en la 9ª entrada y los dejaron a los Bélicos en el terreno de juego. Ayer en la capital del país ocurrió lo mismo en la 9ª entrada, parecía que Tigres ganaba, Diablos fabrica 4 carreras, le dan la vuelta y los dejan en el terreno de juego, obligando al juego de esta noche. Como quiera que sea, aún sin conocer fue rival, los Leones de Yucatán iniciaron esta mañana la venta de sus boletos para esta serie final de la zona sur 2019. Aquí el reporte.
A pesar de que será hasta esta noche cuando conocerán el nombre de su rival, desde este miércoles los Leones de Yucatán iniciaron la venta de boletos para la serie final de la zona sur, cuyos precios por partido van desde los 60 pesos en general y hasta los 650 en la zona VIP, informó Mario Ceballos Bojorques, gerente comercial del club. A partir de hoy, miércoles, se abrieron las taquillas, se abrieron todos los puntos de venta, Leones Shop, taquillas del estadio, a través de la página de Superboletos, que es nuestra boletera oficial, y el horario en taquillas es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Miércoles, jueves, viernes, aún no tenemos rival, pensamos que anoche se podía ya dar el rival y desafortunadamente, pues, desafortunadamente para uno, afortunadamente para el otro, yo creo que se decidirá esta noche, ¿no? En las taquillas del estadio se podrán comprar los boletos en horario de 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, desde hoy y hasta el próximo viernes. Muy atentos del juego, recordar nada más y mencionar, de ganar Tigres, la serie que se define hoy en el Alfredo Jargelú, estaremos jugando sábado 14, domingo 15 en Mérida, o de ganar Diablos estaríamos jugando martes, miércoles y de ser necesario jueves en esta ciudad. Los Leones de Yucatán estarán jugando esta temporada su quinta final del sur consecutiva y buscan obtener su sexto título divisional. En caso de lograrlo, aspirarán a su quinto banderín en toda su historia dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, y cambiando de tema, vámonos ahora al atletismo. Y es que se presentó pues la edición de la carrera Mega Media. Esta se va a correr el 10 de noviembre. Fue presentada la convocatoria de esta competencia, que tendrá 8 causas sociales, entre las que figuran la preservación del medio ambiente, una educación al alcance de todos, protección de los animales, desarrollo de oportunidades de los niños, entre otras. La salida será en punto de las 6:15 de la mañana en el remate del Paseo de Montejo. Además, a la par de la carrera, también se tendrá una caminata familiar y canina de 5 kilómetros. Esta última saldrá a partir de las 9 de la mañana en el mismo sitio. Las categorías para la carrera serán la libre, submaster, Máster Veteranos, Veteranos Plus, sillas sobre ruedas y relevos. Además, también se contará con la categoría infantil de 5 a 12 años. Estos últimos únicamente recibirán medallas y trofeos como premios. Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, estuvo presente en la presentación de la convocatoria de esta carrera, junto con Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, y Miriam Canul Cop, presidenta de la Asociación Yucateca de Atletismo. La Fundación del Empresario Yucateco entregó esta mañana un total de 25 balones indestructibles a los alumnos de la Escuela Técnica número 58. Esta mañana tuvo lugar este evento. Aquí le platicamos en detalle. Con la finalidad de desarrollar el potencial infinito de la niñez y juventud, así como de promover y llevar el deporte a todos los rincones del estado, esta mañana la Fundación del Empresario Yucateco entregó 25 balones de fútbol en la Escuela Secundaria Técnica número 58 como parte del programa Fútbol Club. Estos balones, nosotros como FEYAC vamos a estar donando 250 balones en diferentes escuelas e instituciones educativas para fomentar el deporte, para que los chavos puedan estar haciendo más deporte. Estos son balones diseñados muy interesante porque tienen el peso, tienen el bote igual que los balones normales, pero le llaman indestructibles, o sea, no se pinchan, tienen una característica que duran muchísimo. Y entonces, han funcionado muy bien. Serán un total de 259 balones de los llamados indestructibles, los que se entregarán a 8 instituciones educativas en esta ciudad
y de forma simultánea también se entregarán en 15 estados de la República Mexicana. Lo que buscamos es, pues bueno, con la misma CEGEI que nos vaya dirigiendo de dónde está, dónde ponemos fronteras. Sí, definitivamente, o sea, los 250 no los vamos a dejar acá. Todas las escuelas y en varias escuelas se van a dejar. ¿Aquí cuántos van a estar entregando? Ahorita creo que vamos a entregar 10 en esta escuela, pero bueno, el programa o el evento de hoy pues es como un marco para todo el programa. Estos balones tienen la característica de estar hechos con un material resistente y no contar con costuras. Además, está diseñado para tener las mismas características de rebote de un balón profesional convencional. Bueno, y la Delegación Estatal de los Árbitros en Yucatán realizó su congreso y también se premió a lo mejor de los silbantes en la temporada 2018-2019. La Delegación Estatal de Árbitros de Yucatán inauguró su Congreso Estatal, evento en el que también se realizó la premiación a lo mejor del arbitraje de la temporada 2018-2019, realizado en el Auditorio Central de prestigiada universidad en esta ciudad. Durante este congreso, también se entregó un reconocimiento por su trayectoria de 40 años como árbitro asistente a Eliezer Castillo Domínguez, siendo Freddy Sansores Carrillo, titular de la Delegación Estatal de los Árbitros, quien le hizo llegar este reconocimiento y, de paso, inaugurar el evento. Sin embargo, el momento emotivo de la noche fue el reconocimiento al abanderado Castillo Domínguez, quien cumplió 40 años en esta profesión en el estado al iniciar su carrera en 1989-1990, en el año que participó en el Campeonato Nacional de la categoría Benito Juárez. Otro de los árbitros más ovacionados fue José Luis Marín, quien recibió la distinción del Nazareno del Año. Y otros reconocimientos fueron para los mejores asistentes, que resultaron los hermanos Héctor y José Luis Oste-Ek, quienes fueron los mejores en ese rubro. Vámonos para que el señor Manuel Alcalá se ve rico, tranquilo y puntual. A nombre de todo el equipo, ¿algo más? Vámonos. Nos vemos mañana, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes, Tele Yucatán te informa. El sábado, ¡saca la garra! Buenas noches. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra Blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche.